Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopapapi.com. Hola, un saludote, espero que tengas un gran día. Soy Alexis y quiero disculparme si para este episodio escuchas mi voz un tanto extraña. Pasé parte del asueto de Semana Santa terriblemente enfermo y mi garganta lamentablemente se llevó la peor parte. Horas sin internet pasamos los usuarios de la proveedora de servicios de telefonía e internet venezolana CanTV en San Juan de los Morros, estado Guárico, acá en Venezuela. Y digo pasamos porque el fallo ocurrió precisamente en la ciudad en la que vivo y desde donde sale el podcast. Según la empresa, el fallo se debió a un corte de fibra en el tramo San Juan de los Morros Villa de Cura que conecta a nuestra región con el resto de la red de redes, lo que dejó a algunos suscriptores sin tono telefónico y sin ningún tipo de conexión, mientras que otros sufrían de conexiones intermitentes, aunque prácticamente inútiles. La falla se prolongó por más de 12 horas, tiempo que le tomó a los trabajadores de CanTV reparar el corte y hacer las pruebas necesarias. Pero entonces se fue la luz y de esto sí que nadie dijo nada porque lamentablemente la estatal Corpoelec en nuestra región cada vez informa menos. Lo cierto es que casi una hora después de volver el servicio de internet se fue la luz 1, 2, 3, 4 y 5 veces, en varios cortes sucesivos y uno bastante más prolongado que nos dejó más de 6 horas sin servicio eléctrico en total. De hecho fue por eso, y no por el feriado del 19 de abril, que no salieron ni el boletín Tecnopapapi, ni el episodio del podcast de hoy por la mañana, que es este que estás escuchando, porque en algún momento tiene que salir. Tengo que decir que me indigna un poco la terrible calidad del servicio eléctrico en mi región, en el que según las autoridades la energía falla cuando hay demasiada sequía, pero apenas empieza a llover, se va varias veces al día. Algo no están haciendo bien. Seguro que te has sentido confiado en más de una ocasión cuando silencias el micrófono durante una llamada por Zoom, Slack, Skype, Google Meet o alguna de esas. Resulta que un estudio de un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin y la Universidad Loyola en Chicago determinó que muchas de las aplicaciones de videoconferencias más populares no silencian del todo el micrófono cuando le das al botón de silenciar. Claro, las personas al otro lado de la llamada dejan de oírte, pero los servidores de las aplicaciones siguen recibiendo señales del micrófono, bien sea de manera continua o de vez en cuando. El problema con esto, dice el estudio, es que a nosotros los usuarios nadie nos dice en las políticas de privacidad que los micrófonos siguen monitoreando nuestra actividad incluso cuando le damos a silenciar, por lo que muchos consideramos que al hacerlo, la recepción del audio se debería cortar definitivamente. Pero de acuerdo con el estudio, todas las aplicaciones para móviles o escritorio recogen señales del micrófono mientras la app está silenciada en un momento u otro, en algunos casos sin razón aparente y en otros como telemetría o datos de medición. Zoom, por lo menos, recoge audio en lapsos intermitentes para saber si el usuario sigue hablando o no, mientras que Cisco Webex recoge, analiza y procesa una buena cantidad del sonido que capta el micrófono para hacer funcionar una notificación de silencio. El problema de esto es que aparte de que nos mienten al ocultar información, nos exponen a un gran riesgo de seguridad, porque como bien dice el estudio, con apenas unas muestras de audio tomadas sin que el usuario sepa, se puede saber qué está haciendo con un simple algoritmo de inteligencia artificial. Claro, simple para quien sabe de eso. En el 87% de los casos, estos científicos pudieron saber con total precisión cuándo uno de estos usuarios estaba limpiando, cocinando, conversando con otras personas y hasta pudo identificar escenas en las que ladraba un perro. Eso definitivamente no está bien. Y vamos con el vistazo al pasado. El 21 de abril de 1989, Nintendo anunció en Japón la Game Boy, una portátil que se ganó al público por los motivos menos pensados. La Game Boy tenía una pantalla monocromática basada en la tecnología Dot Matrix Display o pantalla de matriz de puntos y un procesador de 8 bits. Nada en la Game Boy era verdaderamente revolucionario, pero su economía, rendimiento y facilidad de uso, junto a Tetris y una gran colección de juegos de estudios como Capcom, Konami, Namco y otras, la convirtieron de inmediato en la consola portátil más vendida en la historia de ese mercado. La Game Boy vendió en todo el mundo un total de 4 millones de unidades solo en su primer año. Tuvo una vida bastante larga y estuvo en venta hasta el año 2003,
13 años en los que vendió 118 millones de unidades. Y ni Atari, con su más avanzada pero realmente extraña Lynx, ni Sega pudieron contener su éxito. Solo Tetris, su juego estrella, alcanzó 35 millones de copias vendidas solo para esa consola. Lo gracioso es que el aparato conoció a su sucesor, la Game Boy Color, en 1998, pero era tan exitosa que Nintendo decidió darle unos años más de vida. Y con esto llegamos al final. Gracias por estar aquí. Recuerda que puedes recibir cada episodio de este podcast buscando y suscribiéndote a Teclado y Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iVoox. También puedes dejarme tus comentarios a través de @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por correo electrónico a hola@tecnopapapi.com. Un super abrazo y si la voz me lo permite, hasta mañana.